vamos, ahí está, ahí ya estamos grabando. Bueno, vamos a retomar para terminar un poquitito en la clase de hoy con lo que habíamos comenzado a discutir la semana pasada. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a discutir o a trabajar las distintas perspectivas teóricas en torno a la desviación social? Y si no recuerdo mal, habíamos llegado a plantear por lo menos el inicio de la teoría de la anomia. ¿Vieron? La teoría de la anomia es una propuesta teórica que propone un pensador de origen norteamericano que se llama Robert Merton, que es discípulo de Talcott Parsons. Por lo tanto, es una perspectiva que se enmarca dentro de el enfoque estructural funcionalista. Ese enfoque estructural funcionalista, recuerdan que es un enfoque que piensa en términos, un poco la palabra lo dice, ¿no? En términos estructurales, es decir, en términos societales. Y ahí es donde tal vez hay una diferencia bien interesante con relación a la primera teoría. ¿Se acuerdan que habíamos discutido? Que era la teoría de la asociación diferencial. Esa es una teoría, ¿vieron? Se la llama interaccionista, porque está más focalizada, más concentrada en tratar de pensar estrictamente desde la mirada del actor, ¿no? Del actor social. Pero esta mirada, ¿vieron? La estructural funcionalista, habíamos planteado nosotros que entiende la desviación como una suerte, vamos a decir, de desajuste que se genera entre, por un lado, las metas sociales. ¿Se acuerdan? Merton parte de la idea de que la sociedad le propone, vamos a decir, a las personas algo así como qué es lo que esta persona debiera lograr o alcanzar y en tal caso definir como un propósito de vida. Esas metas sociales deben ser, vamos a decir, logradas o alcanzadas. Y dice Merton, ¿no? La sociedad también le propone o le presenta al sujeto una cantidad de medios que son considerados válidos, legítimos, para poder alcanzar o lograr esas metas. Esos medios, vieron, Merton los llaman medios institucionalizados y son básicamente medios legítimos, medios válidos. Las metas, vieron, pueden ser logradas y alcanzadas, dice Merton, por distintos tipos de medios. Algunos medios van a ser considerados aceptables o legítimos en esa sociedad y otros medios podrían no serlo. Y en ese caso, justamente uno podríamos decir de esta manera que diríamos, la desviación social justamente surge cuando hay una suerte de desajuste, ¿vieron? Entre las metas sociales propuestas y los medios institucionalizados, perdón, disponibles para lograrlos o para alcanzarlos. Merton, vieron, también lo que propone o lo que sostiene es que aquellas personas, vieron, que no consiguen lograr o alcanzar esas metas, básicamente sienten que se encuentran, vamos a decir, condenados, ¿no? Es decir, de que no han logrado triunfar. Y en virtud de eso, dice, existen muchas personas que sienten fuertes presiones para poder justamente lograr y alcanzar esas metas. Entonces, a veces esas ideas, vieron, de un sujeto que por sus condiciones se encuentra, entre comillas, condenado, justamente esta presión social para progresar o para salir adelante, muchas veces lo puede conducir a elegir algunos medios que no serían aceptados por el orden normativo de esa sociedad. Obviamente que Merton no entiende de que esto es algo mecánico, ni mucho menos, porque para mí siempre es importante que ustedes recuerden de que las perspectivas sociológicas acerca de la desviación nunca
sostienen la idea de un determinismo en términos del comportamiento humano. Las personas pueden sentir fuertes presiones sociales, pero eso no implica que si no logran utilizar medios institucionalizados válidos, necesariamente van a optar por medios ilegítimos para lograr esas metas, ¿no? Las personas eh, siempre tienen la posibilidad, ¿vieron?, de actuar, vamos a decir, de un modo distinto, ¿no? El orden social, acuérdense, siempre es de carácter contingente, no necesario, y en ese sentido es algo que tiene que estar presente al momento siempre de analizar las teorías de la desviación. ¿Mm? Profe, Sí. ¿a qué llamas medios institucionalizados? Un medio institucionalizado es un medio que se desenvuelve dentro del marco de las instituciones. Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajamos el concepto de institución, señalábamos que eran formas de comportamiento socialmente aceptadas y que por tal motivo eran consideradas legítimas o válidas para orientar la conducta de las personas en una sociedad. Entonces, nosotros podemos pensarlo así de una manera sencilla, ¿no? Imaginemos, nosotros sabemos de que tenemos que alcanzar ciertas metas. Por Sí, ejemplo, una meta social es lograr formarnos o capacitarnos para, sí, tener trabajo, una casa, sí. claro, para poder, por ejemplo, desempeñarnos en la vida profesional, ¿no? Eso sabemos que es una meta social. Y al mismo tiempo también, dice Merton, la sociedad nos propone medios. Sabemos que un medio para lograr tener esas certificaciones o esas acreditaciones es básicamente lo que están haciendo ustedes. ¿Vieron? Ustedes están estudiando en un entorno, diríamos, formativo, educativo, con todos los desafíos que eso implica, para poder lograr obtener esa credencial y eventualmente poder desempeñarse en el ámbito profesional siendo abogados. ¿Mm? Ahora, ¿yo puedo alcanzar la meta de una manera por fuera de la institución? Es decir, ¿yo puedo obtener una certificación que acredite que sea abogado sin hacer lo que la institución me propone, que es básicamente estudiar, formarme, ser evaluado, acreditar mis saberes y demás? Y no. Bueno, en principio uno diría no, porque obviamente uno lo piensa en términos de comportamiento legítimo, diríamos de comportamiento conformista o adaptado. Pero existen medios que podrían acreditar una formación que tal vez yo no he, diríamos, transitado legítimamente. Por ejemplo, yo si quisiera podría falsear un diploma, o si yo quisiera podría comprar un diploma. ¿Me siguen en esto, lo que estoy diciendo? Ah, ok, ok. O sea, ese no, Sí, ese sí. sería no sería un medio institucionalizado, sería Que otro no es tipo un de medio manera. institucionalizado, porque cuando vos tenés que pensar, bueno, a ver, yo quiero ser abogado, ¿no? Calculo que vos, Facundo, como el resto de los compañeros, en un momento dijeron, bueno, yo quiero ser abogado. ¿Qué tengo que hacer para ser abogado? Y vos dijiste, bueno, Estudiar la claro, me facultad. tengo que inscribir en la universidad, tengo que estudiar, tengo que hacer exámenes, tengo que hacer un montón de cosas. Ahora, Ese sería el institucionalizado. O ese sea, es el medio estudiar. institucionalizado y vos en algún punto, como estás transitando ese medio institucionalizado, te estás comportando de manera conformista, se dice, es decir, de acuerdo a las normas. Exacto. Ahora, eh, vos pensá en esto. ¿Puedo lograr tener un diploma por un medio no institucionalizado? Sí, la Sí, verdad que ahora que lo dijiste, sí, tranquilamente, por ejemplo, podrías falsificar un diploma. ¿M? Y exacto. en el caso, viste, ir a un puesto y decir, ¿usted es abogado? Sí, por supuesto, mire, tengo acá mi diploma, es un diploma falso. ¿M? Entonces, ¿ese es un medio institucionalizado? No, ese no es un medio institucionalizado, ese es un medio ilegítimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos cómo esta sociedad propone a las personas que forman parte de ella la posibilidad
de alcanzar una certificación, un diploma, nos damos cuenta que dentro de esas alternativas no está la de, por ejemplo, ir a un negocio y decir, che, quiero un diploma de abogado, un diploma de sociólogo, y ya que estamos, eh, a ver si hay una promoción de 3x2, no sé, me hago antropólogo. No, no podemos comprar diplomas, no podemos falsificar diplomas. En esta sociedad eso no está aceptado, pero lo podría llegar a ser. Justamente, si yo hago eso, es decir, si yo actúo por fuera de lo que la institución propone, bueno, ahí, diríamos, estamos comportándonos de manera desviada. ¿Mm? Y justamente ahí es donde Merton ubica un poco la noción de desviación. ¿Vieron? Él sostiene de que a veces personas que justamente pretenden alcanzar las metas, pero no logran hacerlo, sienten una gran presión social para poder ser exitosos. Ser exitosos sería básicamente lograr cumplir con todas las metas sociales que nos propone este orden normativo particular. Y justamente como consecuencia de esa presión, podría llegar a surgir un tipo de comportamiento de carácter desviado. ¿Mm? Entonces, para Merton, ¿vieron? Uno podríamos pensar, la persona siempre se encuentra como en una situación de constante tensión, ¿m? Entre metas sociales que nos propone nuestra colectividad y ese conjunto de medios institucionalizados que la propia sociedad propone con el propósito de alcanzarlas. ¿M? Y ahí, entonces, dice Merton, pueden aparecer reacciones típicas, dice este pensador. Estas reacciones típicas obviamente son tipos sociales, tipificaciones, y que obviamente pretende ordenar, vamos a decir, un posible conjunto de distintos comportamientos que se pueden desenvolver. ¿Mm? Hay un primer tipo social, vieron que él lo llama comportamiento conformista, ¿m? O también se le puede llamar comportamiento adaptado. ¿M? En ese sentido, nosotros podríamos decir, una persona, vieron, adaptada, o conformista es aquella persona que acepta las metas sociales y al mismo tiempo también utiliza los medios convencionalizados, institucionalizados, para poder lograr esa meta. Independientemente, vieron de si esa meta es alcanzada o no. Merton dice, utiliza esos medios. Si tiene éxito, perfecto. Si no tuviera éxito, tolera, acepta esa situación. ¿Mm? Entonces, una persona, dice Merton, que legitima, que acepta tanto las metas como los medios institucionalizados, bueno, esa persona sería el conformista. ¿M? Ese es el tipo social que Merton le coloca a este tipo de, diríamos, de sujeto, ¿vieron? O también lo llama el adaptado social. ¿M? Obviamente, existe una posibilidad diferente. ¿M? Y la posibilidad diferente es que esta persona acepte las metas, pero como dijimos hace un ratito, debido a las fuertes presiones que la sociedad le impone en términos de progreso, de éxito social y demás, no acepte, vamos a decir, los medios institucionalizados y justamente utilice otros medios. Medios que para esa sociedad, como están por fuera de las instituciones, van a ser considerados ilegales y al mismo tiempo ilegítimos. Es decir, no son validados, no son aceptados por esa sociedad. Bueno, este, dice Merton, es el típico caso del desviado social. A este tipo de comportamiento, Merton
lo llama innovador. ¿M? El sujeto innovador, ¿vieron? El nombre parecería ser más positivo de lo que en realidad pretende mostrarnos, ¿no? Un innovador, según Merton, es aquel que, aceptando las metas, rechaza los medios institucionalizados y utiliza otros medios. ¿M? Medios que, justamente por estar por fuera de las instituciones, son considerados ilegítimos, ilegales. Por ejemplo, tengo la meta de lograr acumular, ¿vieron? Dinero para poder, por ejemplo, acceder a bienes y servicios que mi vida cotidiana me exige. Y yo sé de que hay medios institucionalizados para poder hacerme de ese dinero. ¿Vieron? Medio institucionalizado más de uso habitual, o por lo menos por mayor cantidad de personas, es el trabajo. En esta sociedad, ¿vieron? Si yo quiero obtener dinero, debo trabajar para poder hacerlo. También podría utilizar otros medios institucionalizados, ¿no? Piensen de que, por ejemplo, podría heredar ese dinero y la herencia también sería, ¿vieron? Un medio institucionalizado. ¿M? Ahora, imaginemos de que yo quiero dinero, pero no acepto el medio institucionalizado. Es decir, no acepto ni la condición de recibir dinero por herencia, tampoco acepto la condición de obtener el dinero mediante mi trabajo. ¿Puedo, por ejemplo, recurrir a medios no institucionalizados para acumular riqueza? ¿Ustedes qué creen? Sí, obvio. Obvio, ¿no? Puedo recurrir al robo, puedo recurrir a la estafa, puedo recurrir al engaño, puedo recurrir a muchas vías no institucionalizadas. ¿Mm? Y justamente vieron cuando son estas vías no institucionalizadas, ahí aparece la desviación. Entonces vieron, el ladrón, el estafador, para Merton es un innovador. ¿M? Es un sujeto que acepta la meta, pero no acepta los medios institucionalizados para poder lograr o alcanzar esa meta. ¿M? Obviamente vieron como acá Merton está considerando dos variables, que es básicamente los propósitos o metas sociales y los medios institucionalizados, también existirían otras posibles combinaciones, ¿vieron? Que justamente Merton se va a poner a pensar. ¿M? Hay un tipo de comportamiento social que Merton llama ritualista. El ritualista, ¿vieron? Es aquella persona que cumple con las metas sociales que la sociedad le propone, pero que en términos estrictos, dice Merton, no tiene ningún tipo de compromiso subjetivo o significativo para él. Algo así como, bueno, hago las cosas porque las tengo que hacer, pero en realidad no tengo verdadero compromiso con lo que esa sociedad me propone como expectativa de logro o de meta social. ¿M? Generalmente, dice Merton, el ritualista también acepta los medios convencionalizados o institucionalizados, pero nuevamente, del mismo modo que no tiene ningún tipo de compromiso subjetivo con las metas, tampoco verdaderamente tiene un compromiso subjetivo con los medios. Es decir, es la persona que justamente de manera ritualista hace las cosas básicamente porque las cosas se hacen de esa manera, sin ningún tipo de expectativa de progreso o de éxito personal. ¿M? Entonces, este tipo de persona, dice Merton, es una persona que no cuestiona al orden social, que en términos estrictos, vieron, se comporta, vamos a decir, como un sujeto verdaderamente adaptado. ¿Vieron? El ritualista es, de alguna manera, un adaptado social, porque cumple básicamente con todo lo que las normas imponen y al mismo tiempo persigue las metas sociales. Pero
en realidad no lo hace, vamos a decir, con un compromiso subjetivo fuerte. ¿Mm? Con lo cual, en términos, vieron, de el orden social, un ritualista no es un problema. ¿Mm? El problema, tal como vimos, por lo menos hasta ahora, es el del innovador, porque el innovador es el que está dispuesto a salir del orden social vigente. ¿Mm? Hay una cuarta posibilidad, dice Merton, que es la que él va a llamar el retraído social. ¿Mm? El retraído social es aquel sujeto, dice Merton, que no se preocupa básicamente por alcanzar los propósitos valorativos de la sociedad. ¿Mm? Y por lo tanto, también deja de lado los medios convencionalizados o institucionalizados para poder lograr o alcanzar esas metas. ¿Mm? Esta idea, vieron, de la retracción, el retraído es aquel que se retrae de la sociedad, justamente es la imagen que Merton coloca para tratar de mostrar aquellas personas que no están predispuestas a alcanzar esas metas de logro o de éxito y por lo tanto tampoco persiguen estrictamente los medios propuestos por la sociedad. ¿Mm? ¿Vieron? El caso típico del retraído sería aquella persona que justamente por rechazar las metas prefiere tratar de incorporarse, por ejemplo, en una comunidad autosuficiente o autosustentable, o incluso minimizar y reducir al máximo las interacciones que mantienen con otras personas, justamente porque no va a requerir de esas interacciones para el logro de sus metas. ¿Mm? Algo así como vieron las personas esas que se van a vivir a zonas muy alejadas y dicen, bueno, yo no quiero involucrarme con ninguna de las metas de la sociedad, ¿no? Esta sociedad me dice que yo tengo que acumular riqueza, acumular bienes, prefiero, vieron, no tener cosas, ¿eh? Entonces, si necesito trabajar, en realidad no es porque quiero tener un desarrollo profesional, ni quiero ser exitoso, trabajo solamente para lo mínimo que me permite la subsistencia y con eso soy feliz y me alcanza. ¿Mm? El retraído, estrictamente, vieron, a pesar de que rechaza o deja, mejor dicho, de lado los medios convencionalizados, tampoco estrictamente le impone, vieron, a la sociedad un problema, porque es justamente esta persona la que decide alejarse de la sociedad y por lo tanto no significa, vieron, un riesgo, vamos a decir, significativo al orden social. ¿Mm? Hay una quinta posibilidad, y esta es interesante porque Merton, vieron, postula la noción de que podría llegar a haber un tipo de comportamiento que él va a llamar el comportamiento rebelde, que es aquel tipo de comportamiento en el cual no solamente hay un rechazo, vamos a decir, de las metas sociales, como también de los medios convencionales o institucionalizados para poder lograr alcanzar esas metas, sino que el rebelde tiene la expectativa, el deseo, vamos a decir, de proponer nuevas metas, nuevos medios y que esas metas y esos medios se conviertan, vamos a decir, en las metas y medios que la sociedad toda deba perseguir. Entonces, acá, vieron, el rebelde tiene algo de parecido al retraído, en tanto y en cuanto, vieron, rechaza, vamos a decir, metas y medios, pero a diferencia del retraído, tiene, vamos a decir, como una posición mucho más activa, ¿no? Porque su acción está orientada, vamos a decir, a crear nuevas metas y nuevos medios convencionales.
Para Merton, ¿vieron? Estos son los típicos sujetos contraculturales, podríamos llamar, o incluso, ¿vieron? Desde la perspectiva estructural funcionalista, lo que se llaman grupos sociales o políticos antisistémicos. Es decir, son los que pretenden crear, vamos a decir, un nuevo orden social. Obviamente, dentro de la teoría de la anomia que propone Merton, ¿vieron? Este tipo de comportamiento rebelde es un comportamiento también, vamos a decir, desviado. ¿Vieron? En ese sentido sería como, diríamos, puesto a la par del innovador, pero acá la diferencia radica en que al innovador, ¿vieron? Se lo puede controlar mediante, bueno, los mecanismos de control social, ¿vieron? Un poco lo que estuvieron hablando seguramente con Fiore en la primera parte de la clase. Mientras que el rebelde, para Merton, es, entre comillas, ¿vieron? Un tanto más peligroso, porque no solamente rechaza, sino que al mismo tiempo quiere proponer un nuevo orden social para que se convierta, ¿vieron? En el conjunto de valores que la sociedad pretenda alcanzar. La teoría, vieron, de la anomia es una teoría bien interesante, porque si bien no es estrictamente una teoría, vieron, del delito o la delincuencia, sí nos permite a nosotros entender o reconocer que eh, esto que nosotros llamamos desviación social, y que podríamos también pensar en términos concretos en torno a la noción del delito, surge básicamente de un desajuste, ¿vieron? Entre metas sociales y medios legítimos para poder alcanzar o lograr esas metas. Profe, Sí. ¿qué pasa, por ejemplo, con ese que roba para comer, por ejemplo? Porque ahí quizás hablamos de un desviado social, pero que lo está robando para cumplir una meta social que dentro de todo es comer, alimentarse, Sí, sí, subsistir. totalmente. Para Merton, esa persona es un innovador. ¿Por qué? Porque elige un medio no convencionalizado para lograr una meta social. Merton te diría, esto es lo que diría, Claro. ¿no? Esto es lo que diría Merton. Merton diría, bueno, esta persona podría recurrir a otros medios para poder lograr la meta. Por ejemplo, podría recurrir al recurso de la búsqueda de la caridad, por ejemplo, ¿no? De la asistencia social, de otros mecanismos que no necesariamente impliquen contravenir el orden social vigente. La teoría, vieron, tiene obviamente un problema, como todo enfoque sistémico que tiene, que es que básicamente, vieron, para el enfoque sistémico en general, para esta teoría en particular, todo lo que implique alguna situación de conflicto, obviamente es un problema. Y también, vieron, es una teoría que no pone en discusión cómo se conforma el orden social. Es decir, se parte de la idea de que hay un orden social dominante o hegemónico y que esas metas sociales han sido definidas y que son válidas y legítimas para todos. Obviamente vieron toda la teoría sociológica de la llamada corriente del conflicto, logra reconocer que esas metas sociales son el resultado de luchas sociales, de conflictos, que en algún punto se traducen como en una suerte de imposición de ciertos valores y creencias de grupos dominantes o hegemónicos por encima de otros grupos. Entonces, en ese sentido, vieron, la teoría, obviamente muy valiosa, en el sentido de que nos permite entender un cierto tipo de comportamiento desviado, vieron, para el estructural funcionalismo y en particular para esta teoría,
el desviado social sería el innovador o el rebelde. Claramente por motivos distintos, pero que en última instancia son tipos de comportamiento que básicamente dan cuenta de una contravención del orden social. Por el otro lado, también vieron, la teoría es una teoría demasiado amplia y general. Entonces, eh, como muchos otros pensadores, más de la corriente interaccionista, critican, esta es una teoría que es incapaz de pensar que existen subculturas dentro de los órdenes sociales. Es decir, Merton parte de la idea, vieron, de que hay un único orden que propone metas sociales. Y en realidad, vieron, si nosotros, por ejemplo, recurrimos a la teoría de Sutherland, ¿se acuerdan la que vimos la clase pasada? Nos vamos a dar cuenta de que no hay únicamente una cultura hegemónica o dominante, sino de que las sociedades son, vamos a decir, un abanico muy amplio de subculturas y que tal vez vieron lo que un innovador, es decir, un desviado, pudiera ser considerado solamente teniendo en cuenta la cultura dominante o hegemónica, si nosotros lo pensamos con un poco más de precisión, entendiendo su propia subcultura, es decir, a la cual él pertenece, probablemente no se comporte o no podríamos tipificar su comportamiento como un comportamiento desviado. Entonces, como toda perspectiva teórica, ¿vieron? Tiene su valor para poder ayudarnos a pensar y a comprender un fenómeno que es sumamente complejo y al mismo tiempo también tiene sus limitaciones. La teoría, ¿vieron? Ha sido muy criticada justamente porque es una perspectiva teórica muy, diríamos, generalista que no da cuenta, ¿no?, de la especificidad de lo que probablemente sea el comportamiento desviado, que ya, ¿se acuerdan? En una de nuestras clases postulamos la idea de que es profundamente situacional. ¿Vieron? La desviación hay que entenderla en un contexto de situación. Y al mismo tiempo, es una teoría que tiene alguna dificultad, vamos a decir, para poder profundizar o pensar con mayor precisión la noción de conflicto. ¿Vieron? Se parte como de la noción de que hay un consenso social amplio y general en torno a esas metas y valores que la sociedad debe perseguir, pero nosotros sabemos, ¿vieron?, de que las sociedades son algo más complejo y que hay luchas de poder por justamente tratar de legitimar cierto conjunto de creencias y de valores que orientan el comportamiento dentro de esa colectividad. Hasta acá, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Queda clara la teoría de la anomia? Yo quería hacer una consulta. Sí. En un momento vos mencionaste que los medios legítimos estaban en desajuste con Ujú. algo más que no llegué a notar. Con los medios, con las metas sociales generales de la sociedad, con las metas valorativas, también se las llama. ¿Mm? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, muchachos, se va a cortar ahora la clase porque pasaron los 40 minutos. Hacemos como siempre, esperamos 5 minutos para procesar la grabación y nos volvemos a conectar, así les cuento las últimas teorías de la desviación. ¿Mm? Nos vemos en un ratito. Dale, profe. Dale. Perfecto.